la propuesta de invitar a jóvenes y no tan jóvenes, mujeres profesionales, graduadas y profesoras de nuestra universidad a que pudieran compartirnos con nosotros, a nosotros todo aquello que fuera de su campo y de lo que están trabajando actualmente y de lo que están investigando también. En este sentido, desde las direcciones de la carrera de Comunicación y de Gestión Ambiental, junto al Centro de Graduados y Graduadas y la Secretaría de Extensión, es que organizamos estas charlas. Bueno, a mí me ha tocado presentar a Estefanía Kisling, que es muy querida por nuestra secretaría. Ella es graduada de Universidad Blas Pascal, licenciada en Gestión Ambiental. Además, Estefanía es actriz, diplomada en Educación y Derecho Ambiental, estudiante de la especialización en Comunicación Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata y se desempeña actualmente como asesora ambiental de Circularis, que es una empresa de gestión y asesoría ambiental especializada en la recuperación y procesamiento de materiales reciclados. Bueno, te damos la palabra, Estefanía, para que nos cuentes sobre qué va a ser tu conversación. Muchas gracias. Gracias, Yami, qué hermosa presentación y obvio que los quiero un montón a la universidad y a la secretaría sobre todo y muy agradecida por los espacios que siempre nos brindan, tanto a graduados bueno, como mujeres hoy en este mes que nos, que nos representa y que nos homenajea justamente en función de todo lo que tenemos para decir, de todo lo que tenemos para contar sobre nuestras investigaciones, sobre todo lo que podemos aportar, sobre nuestros granitos de arena que aportamos a la ciencia. En mi caso, yo hoy vengo a hablarles sobre incendios, ¿sí? Como dice el título, incendios multienfoque, la urgencia de una comunicación ambiental asertiva. Es una investigación que estoy realizando justamente en marco de mi especialización en comunicación y ambiente, que también, bueno, hoy ya he empezado, digamos, mi segunda etapa, así que bueno, la idea es poder, como le decía a Nasa hace un rato, poder llevar este tema también a mi tesis de investigación de la especialización. Esto fue un trabajo, digamos, parcial que realizamos como en conjunto desde varias asignaturas de la especialización, con lo cual hay más allá de todo el abordaje, digamos, y el contexto que me gustaría también como contarles, se hizo desde una perspectiva también mediática, es decir, es como yo partí de la hipótesis de que había una cobertura pobre en lo que tenía que ver con los incendios en Córdoba, porque de repente tenemos un fenómeno ambiental, digamos, un desastre ambiental gravísimo que no solo que se viene repitiendo, sino que cada vez viene siendo más severo en sus consecuencias. Entonces empiezo a cuestionarme, ¿no? Y desde hace varios años, como, bueno, ¿cuál es quizás el ingrediente que falta o qué es lo que hace falta para que la situación cambie, ¿no? Porque vemos por ahí, tanto en la televisión como en redes, como en distintos medios, esto de, bueno, que el fuego, que la temporada, que cosas que por ahí ya hasta se nos ingresan un poco en esta tanta, como le dicen, la infoxicación, digamos, de tanta información que ocurre en tantos estímulos, digamos, de información que tenemos y sobre todo ambiental, de tantos frentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor clave que tiene que aparecer para que los incendios sean tema de debate, para que los incendios sean una urgencia, una demanda social, para que se tomen políticas públicas a la altura, digamos, y con un presupuesto que lo acompañe, ¿no? ¿Cuáles son los factores que entonces hay que poder comunicar y desde dónde comunicar y educar para que este tema tome relevancia y no desde un punto de vista amarillista o no desde un punto de vista de lo que genera la ecoansiedad, ¿no? De que muchos lo hemos sufrido, digamos, en estas situaciones en las que, por ejemplo, en 2020, que es sobre el año en que se centra mi investigación, que fue un año en que todos los meses se registraron focos, o sea, todos los meses del año, hasta en verano, ¿sí? Más allá de que siempre la temporada de primavera es la más grave o la que más justamente información mediática eh, conlleva, fue un año muy desastroso. Entonces, decir, bueno,
partir de esta situación para entender cuáles son justamente los medios por los cuales tiene que este tema aparecer o cuál de repente es mi idea, mi propuesta y que obviamente que está abierta porque me gusta, porque lo voy a seguir investigando y porque está abierta también a la sugerencia, participación, comentario de todos los que quieran, por supuesto, hacerlo en el chat. Entiendo que cualquier cosa ustedes lo pueden dejar ahí por escrito y al final las vamos a leer y las vamos a responder. Así por ahí yo empiezo a hablar y le surge una duda, quizás se contesta más adelante, ¿no? Entonces, como para que no perdamos el foco en esta primera instancia. Bien, entonces, para poner en contexto, ¿no? Esto de los incendios en Córdoba, las causas. Estaba leyendo hace un ratito, le decía a NASA, otra investigación que apareció justo el día de hoy, que cuando se habla, digamos, de las causas antrópicas y de las causas naturales de los incendios, aparece toda una confusión, ¿no? Que también muchas veces se refleja en los medios de comunicación, de que el fuego sí es un servicio ecosistémico, e incluso en el ecosistema del el Chaco Serrano, digamos, y todos digamos, los tres biomas que atraviesan la provincia de Córdoba, presentan el fuego como un servicio ecosistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que el fuego naturalmente en una condición prístina, ¿sí? Nada que ver a la que tenemos ahora, podemos retrotraernos a una situación muy anterior, en donde el fuego cumple una función en el sistema. Es decir, el fuego genera control, ¿sí? Dentro de lo que son las distintas poblaciones de especies. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el fuego, como hay una biodiversidad que permite, digamos, la resiliencia del sistema y que lo hace bien fuerte, el fuego pasa, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son las especies leñosas, y hace o sea, limpia, pero hace que el árbol pueda rebrotar, ¿sí? Entonces, muchas veces esto hace que controle poblaciones, controle plagas, ¿sí? Cuando tenemos por ahí enfermedades que hacen foco en algunas especies en particular, los incendios tienen este rol, digamos, de alguna manera regulador. Pero, como bien siempre dicen, no podemos tomar, ¿no? Esta situación que estamos hablando de que cumple este rol ecosistémico cuando hemos modificado absolutamente todas las bases del ecosistema, ¿sí? No podemos pensar, y eso también tiene que ver con nuestra relación que tenemos con el ambiente, y acá un poco me hago de propio spoiler porque son cosas que voy a ir diciendo también a medida que avancemos, esto de que deja en manifiesto cómo es esta relación que tenemos con la naturaleza, en la cual nos estamos pensando fuera, ¿no? Las sierras de Córdoba, por un lado, con su ecosistema, y nosotros en la ciudad de otra. No, estamos completamente entremezclados, e incluso eso hace que esta problemática sea más compleja aún, ¿no? Entonces, hoy no podemos hablar de que el fuego cumple ese mismo rol o que se desempeña de la misma manera, y por tanto, ¿sí? Yo suelo como decir que los focos de incendio van a ser siempre antrópicos, porque en esto que la investigación que decía que leí hace un ratito, que hablaba de que el 42%, ¿sí? De los incendios, y acá me voy justamente a la diapositiva que muestra este estudio, ¿sí? En cada uno de los años que se registran hasta el 2019, luego sabemos que 2020, 2021, 2022, bueno, justo vuelve a ser otro pico muy importante, en donde, digamos, hay un porcentaje, que es el 42%, es por acción humana, el 53% es sin definición y solo el 5% no lo establece como causa natural. La causa desconocida, ¿sí? Va a ser en realidad todas estas cosas que vamos a hablar ahora, estas multicausas que aparecen y que son como una bola de nieve, ¿no? Que todas accionan juntas y en sinergia para acrecentar la gravedad de estos focos, ¿no? Pero más allá de que podamos decir el 5% es por causa natural y que podamos atribuirlo a un rayo que cayó justo, digamos, digamos, en una situación, dado un fenómeno meteorológico específico, o que lo podamos atribuir al calor, o sea, un montón de factores climáticos y físicos,
dentro de ese panorama, incluso las consecuencias que se sufren por los incendios no pueden como bajarse bajo el mismo criterio, ¿no? De decir, ah, listo, o sea, cayó el rayo y todo lo que pasó después entonces fue por causa natural. Todo se va a acrecentar y todo va a ser después, como les digo, multicausal a partir de todas estas modificaciones antrópicas. Entonces, a veces la discusión, por eso digo, en lo mediático, se reduce a si fue intencional, no fue intencional, o decir quién fue el culpable, cuando en realidad tenemos que, en primera instancia, entender que hoy todos los focos son antrópicos y que las consecuencias justamente las hacen toda esta red de situaciones que veíamos recién. Bien, y que les voy a explicar ahora. Bien, entonces, estos focos antrópicos de los que estamos hablando, ¿por qué funcionan así? En parte, esto que les decía de que el fuego naturalmente viene, ¿no? Y, por ejemplo, hace que controla la población de una plaga, supongamos, y después permite que el árbol, la especie leñosa, rebrote en una situación de especies exóticas donde tenemos especies que, primero que nada, que son muchísimo más combustibles en muchos casos, por ejemplo, pensemos los pinos, ¿sí? Esto quiere decir que los focos, digamos, alcanzan temperaturas mucho más altas que en el caso de las maderas de las especies nativas, ¿sí? Podemos pensar, si nos hacemos la imagen, el fuego en una situación originaria, por así decirlo, el fuego pasa, ¿sí? No se sostiene sobre las especies. En cambio, en las exóticas sí. Entonces eso hace que las llamas alcancen muchísimo mayor tamaño, alcancen muchísimo mayor temperatura, ¿sí? Y si pensamos, por ejemplo, en los pinos que tienen las piñas que eclosionan y que luego eso se multiplica a otras áreas, bueno, más, ¿no? Entonces, toda esta situación de la proliferación de especies exóticas es muy grave en consonancia, ¿no? Con esto que decimos, bueno, cayó el rayo y después, ¿sí? Después, ¿qué pasó? Se multiplicó y en gran medida por estas especies exóticas. Al mismo tiempo, sí, hay, y me voy para el que dice vulnerabilidad de las áreas quemadas, nosotros tenemos que los incendios en Córdoba, ¿sí? De lo que va del 1987 al 2018, se ha quemado una superficie de aproximadamente el 60%, ¿sí? De lo que es el área, ¿sí? Boscosa de la provincia de Córdoba. Y dentro de ese porcentaje, muchas veces ese fuego se ha repetido 4 o más veces, o sea, ha sido reincidente. Y cuando hablamos de que ha sido reincidente, si nos vamos como más nos retrotraemos a la teoría de la sucesión ecológica, de la ecología, más allá de que hay muchísimas otras, mucho más completas, pero digo, como para ir a lo más básico y gráfico que podemos hacer, la asociación ecológica lo que dice es que, bueno, después de una perturbación ambiental van apareciendo en un orden más o menos establecido para cada bioma, van apareciendo, sí, lo que se llaman las especies pioneras, que son las primeras especies que van apareciendo para que el sistema pueda restituirse, ¿no? Entonces, en el caso, sí, del bosque nativo cordobés, muchas veces estas especies pioneras que aparecen son los pastizales, y estos pastizales son muy propensos, ¿sí? Y muy vulnerables a que se vuelvan a quemar. Pensemos que es material, o sea, pensemos, ¿no? En el paisaje también. Cuando nosotros tenemos mucho verde, permite que eso que conserve mejor la humedad y por tanto que el fuego no se extienda o no agarre tan rápido. En cambio, si tenemos un pastizal, tenemos pocas especies que hagan sombras, y todo eso va a favorecer esta generación de focos. Entonces, la vulnerabilidad que van generando las mismas áreas quemadas por sobre el resto, ¿sí? Supongamos que en un año se quemaron, no sé, 2.000 hectáreas y que hay una parte que quedó sin quemar. Bueno, esa área para el año siguiente, para la temporada siguiente, va a ser como muy importante hacer hincapié en su protección, porque todas las áreas de alrededor son vulnerables y son propensas a eh, volver a encenderse, digamos. Entonces, hay ahí una repetición y una constancia en referencia a cómo se van generando y cómo se van
sí, atrapando, ¿sí? Zonas que antes estaban muchísimo más recónditas, por decirlo así, de los fuegos iniciales. Y ¿no? Esta situación, obviamente que se ve profundizada por la situación de desmonte, ¿sí? Desmonte que, como vemos ahí, por el crecimiento urbano, crecimiento agrícola, hay, que también parece muy importante de mencionar, hay un imaginario construido, ¿sí? Un imaginario social construido a partir de lo que la naturaleza, ¿sí? Esta separación que tenemos entre naturaleza y vida humana, esta ilusión de que esa naturaleza que está afuera, nosotros tenemos que ir hacia ella, ¿no? No el vínculo desde el lugar que tenemos, de la protección de las zonas, por ejemplo, de gran de riqueza de biodiversidad, como es, por ejemplo, la Reserva San Martín, sino, bueno, hay como un imaginario, ¿no? De irnos para afuera, de irnos a las sierras. Hay cada vez más migración, digamos, de la población hacia las periferias y en búsqueda de esa naturaleza. Pensemos también en las publicidades, de todos los emprendimientos inmobiliarios, en donde lo que buscamos es la paz, donde buscamos es el silencio, donde buscamos todos ese tipo de valores. Entonces, eso hace que en Córdoba particularmente el crecimiento urbano y el crecimiento de la frontera urbana en general sea una situación crítica, ¿sí? Que hace que se generen desmontes, y estos desmontes, ¿sí? Van a generar sequías. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando, primero, de introducción de especies exóticas que por lo general no están tan adaptadas nosotros estamos en un clima semiárido en Córdoba, las especies exóticas no están adaptadas a esa situación, entonces por tanto consumen muchísima más agua. Además, estamos ante una situación de desmonte, donde estamos extrayendo las especies nativas que funcionan, o sea, que sus raíces funcionan como esponjas cuando llueve, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en la cuenca de las sierras de Córdoba, cuando llueve en la cuenca alta, ¿sí? Toda la masa arbórea, por eso tenemos un bosque nativo tan importante que proteger, por eso tenemos tanta zona roja, ¿sí? Si nos remitimos a la ley de ordenamiento de bosques nativos, por eso tenemos tanta zona roja con prioridad de protección, porque ese bosque, más allá de los servicios ecosistémicos que brinda, al mismo tiempo protege la cuenca, protege el agua, ¿sí? Que nosotros consumimos. Lo estamos viéndolo hoy con una crisis hídrica tremenda, o lo veíamos en el 2015 con las inundaciones, ¿sí? Donde no hay un suelo que ya no absorbe de la misma manera el agua, y por tanto esa situación hace que los suelos estén más secos, y eso hace que sea mucho más fácil que se generen estos focos y que proliferen. De vuelta, no hay suficiente humedad para poder detener estos fuegos, que además alcanzan altas temperaturas. Por otro lado, tenemos esto, ¿no? El desconocimiento de la conducta del fuego, y que por un lado tiene que ver con prácticas, ¿sí? Por ejemplo, prácticas agrícola-ganaderas, de muchas veces productores que no son de la zona, ¿sí? Y que entonces hacen prácticas para la quema, digamos, de pastizal, para poder justamente cultivar sus producciones y demás, en donde esas prácticas son muy riesgosas, sobre todo en zonas con vientos, en zonas áridas, bueno, lo que ya hemos dicho. Y después también hay un desconocimiento de la conducta del fuego en relación a esta, de vuelta, a este distanciamiento que tenemos de la naturaleza, porque y lo digo a título personal, me ha pasado muchas veces de ir a las sierras, y tanto con lo que tiene que ver con las crecidas de los ríos, o tanto lo que tiene que ver con la conducta del fuego, ¿sí? Tenemos muy poca idea, muy poca idea. Hace muy poquito eh, estuve en Falda del Carmen con una persona que vive ahí, y me hablaba justamente de los incendios del 2020 que habían llegado a 1 metro de lo que era la pared de su casa, y que me hablaba no solamente, digamos, del fuego cuando estaba encendido y de todo lo que implicó eso, sino todo el después y todas las cosas que
por ahí cuando estamos muy lejos de la situación y cuando lo vemos, digamos, de repente desde las redes, desde los diarios, cuando leemos, cuando nos informamos, pero no lo vemos, cuando nos informamos, pero no tenemos la experiencia, digamos, territorial, es muy difícil entender la problemática a fondo, ¿sí? Entonces, todas las cosas que tienen que ver con la temperatura del suelo, con la guardia de cenizas, ¿sí? Que se genera en todo el post-fuego. Hay un montón de situaciones, incluso, bueno, yo voy, prendo una fogata, después voy, la apago con agua, ya está, qué tan difícil, o sea, qué tan difícil puede ser dentro de esa ecuación, ¿no? Y tenemos muchísimo desconocimiento sobre cómo verdaderamente opera después el fuego justamente en esta multicausalidad, ¿no? Entonces, hay algo ahí que por fuera de lo que es intencional o negligente a la hora de pensar justamente en las causas de inicio de estos focos, es un punto a pensarnos, ¿sí? Como sociedad también. Y después voy a ir como a dos puntos que los remarqué en negrita porque dentro de toda esta multicausalidad, que todas son muy importantes, me parecen claves y porque tienen que ver muchísimo con el debate hoy en día, también porque no es que todos estemos de acuerdo con lo mismo, ¿no? Siempre cuando vemos los problemas desde afuera, pensamos que, bueno, es tan fácil como decir, bueno, nos pongamos las pilas y no tenemos más realidad estos dos puntos justamente abren un debate que hace que de vuelta se vuelva complejo, como todo lo ambiental. Yo creo que es importante que siempre que tratemos temas ambientales podamos hacer foco en esta complejidad, no perderla de vista, ¿no? Los incendios de interfase. Los incendios de interfase son, o lo que se dice en realidad la interfaz urbano-rural, es justamente la frontera entre lo que es la zona de vegetación y la zona urbana, ¿no? Cada vez tenemos más intrusión digamos, de expansión urbana dentro de nuestros bosques nativos. Por tanto, por un lado, es mucho más difícil, ¿sí? Poder, a la hora de pensar en los focos de incendio y en los recorridos que hacen los focos, es mucho más complejo, digamos, el fuego va a llegar mucho más fácil a zonas que antes no, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también es muy importante entender que, y ese justamente es un punto muy importante, a la hora, o sea, cuando se hace el combate de los incendios, y sobre todo, por ejemplo, con la magnitud que tuvieron los del 2020, la prioridad siempre va a estar en salvar viviendas y vidas, ¿no? Entonces, esta situación hace que el foco no siempre pueda estar puesto en salvaguardar los recursos del bosque nativo, sino en salvaguardar vidas y viviendas, ¿sí? Como prioridad eh, en primera línea. Entonces, eso hace que hoy los incendios, o sea, los incendios de Córdoba tengan este carácter de incendios de sexta generación. Los incendios de sexta generación se le llaman así, o sea, todos los distintos tipos de generación que uno puede encontrar en la bibliografía, se le mencionan de esta manera a partir de cómo es la relación entre el fuego y el territorio, ¿sí? O sea, mientras más, sería algo así como que mientras más causas podemos incluir dentro de la ecuación, más complejo se hace y por tanto van adquiriendo nuevos números. Y hoy estamos en Córdoba, ante incendios de sexta generación. Y no es algo que pase solo en Córdoba, ¿sí? O sea, tenemos registros, si ustedes buscan, incendios de sexta generación en Europa, incendios de sexta generación en Australia, incendios de sexta generación en Estados Unidos. Son justamente porque los incendios de interfase, o sea, el crecimiento urbano es algo que es una problemática, digo, que nos nuclea a todos en ese sentido. Entonces es muy importante entender que hoy los incendios de sexta generación, que los denominan como imparables, habla de una situación en la que tengo un fuego que alcanza grandes temperaturas, que arrasa a gran velocidad por las especies exóticas,
que aprovecha, digamos, la situación de vulnerabilidad de las áreas quemadas, que aprovecha la situación de sequía retroalimentada por el cambio climático, que ahí lo vamos a ver, y en donde aparece esta mezcla entre zonas de vegetación y zonas urbanas, en donde aparece en donde todo eso hace que de repente los incendios sean imparables, ¿no? Entonces, eso es un punto clave para entender los incendios en Córdoba hoy. Y después, el cambio climático, que lo dejo al último, pero que no es menor por nada del mundo. Hoy tenemos, sí, fenómenos climáticos anómalos más frecuentes. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos, oiga, actualmente estamos transitando y casi terminando un periodo de la Niña, ¿sí? En los fenómenos climáticos tenemos como periodos normales y periodos anómalos, que son anómalos, o sea, se registran, históricamente se han registrado, o sea, son de frecuencia, como quien dice, eh, eh, o sea, son anómalos dentro de lo que podemos registrar como los promedios de precipitación esperados, ¿sí? Pero son registros históricos que se vienen repitiendo hace muchísimo tiempo. Entonces, la idea es que hoy en día, ¿sí? Tenemos periodos normales mucho más cortos y periodos anómalos de la niña y del niño que oscilan cada vez más y que son cada vez más frecuentes entre sí. Entonces, si antes teníamos periodos anómalos de 10 años y niñas de 1 año y después otros 5 años más y un niño, hoy estamos saltando de niño a niña todo el tiempo, ¿sí? Pensemos en las inundaciones del 2015 en Sierras Chicas, fue producto de que estábamos atravesando el periodo del niño. Entonces, eh, entonces, digamos, en Latinoamérica las precipitaciones con el fenómeno del niño son muchísimo mayores a las del promedio. Hoy, por tercer año consecutivo, estamos transitando un periodo de la niña y por eso es que tuvimos tantas sequías desde el 2020. Entonces, también hablando de la comunicación para ser muchísimo más asertivos a la hora de hablar de cambio climático, porque no es que el hecho de que haya habido tantas olas de calor este año, o de que haya habido, o de que haya hecho más calor, o que no haya llovido, no es cambio climático en sí mismo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con las escalas. No es que hoy hacen 40 grados y hoy entonces estoy dándome cuenta de que existe el cambio climático. El cambio climático actúa, digamos, desde una atmósfera muchísimo más amplia, entonces valga el juego de palabras. Entonces, en este sentido, el problema es que hoy estamos ante una niña y el año que viene es muy probable, o sea, que muy pronto ingresemos a un niño y que si empieza a llover muchísimo, no digamos, ah, bueno, ya volvimos a la normalidad, ¿sí? Nos tenemos que también hacer cargo, como dice Flavia Brafoni, que es una activista ambiental de Extinction Rebellion en Argentina, que ella dice algo que me parece espectacular, dice, tenemos que dejar de sorprendernos. Entonces, cuando tenemos periodos de 3 años de la niña, o sea, no nos tiene que sorprender, tenemos que ser lo suficientemente ingeniosos como para poder también diseñar estrategias de adaptación a este cambio climático que estamos atravesando. Y por tanto, los próximos años o la próxima temporada, no sabemos cuánto va a durar este niño que pronostican que va a venir, tenemos que ser lo suficientemente también ingeniosos para establecer y desarrollar estrategias que mañana no nos sorprendan con media provincia inundada, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que el cambio climático va a jugar un papel preponderante en esta situación de los incendios y que si de repente en los 2 años venideros no tenemos focos de incendios como los que tuvimos en el 2020, no es tampoco una razón para aliviarnos, ni es una razón para pensar que, bueno, ya sí, habremos hecho algo bien, ¿sí? Hay cosas que son muy difíciles por ahí también de transmitir, pero que son muy importantes de tomar distancia para poder generar una gestión acorde, ¿sí? Y para poder también comunicarlo de la manera correcta. Bien, acá lo que les mostraba, digamos, es justamente los periodos. Este estudio, digamos, del Instituto Gulich es
súper recomendable si quieren ingresar a la página. Yo acá lo tenía listo, pero bueno, son las 1:30 y no me quiero demorar más, pero lo pueden visitar en la página, está muy bueno, es interactivo, tienen incluso el mapa en donde se van mostrando las distintas zonas en donde los incendios han sido reincidentes. Es una investigación muy acabada. Y acá lo que vemos, ¿sí? Por eso les digo que no podemos pensar, decimos, bueno, ya está, estamos mejorando, ¿no? Si vemos la cantidad de incendios en 1988 y vemos ahora, está bien que no está registrado acá el 2020 ni los años venideros, o sea, el 2021-2022, pero no es que podamos ver este dato y leerlo linealmente y decir, bueno, estamos bien, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todas esas lecturas que yo les decía recién, o sea, pensar todos estos picos en función también de los periodos climáticos que hemos vivido, tenemos que pensar en las reincidencias, ¿sí? En zonas nuevas, zonas que se han quemado muchas veces y zonas que no. Toda esa información nos va a completar este gráfico para entender sobre superficie quemada, el número de incendios y el acumulado anual que obviamente también tiene mucho que ver, porque cuando nosotros tenemos un bosque que se quemó, esto que hablábamos de la sucesión ecológica, más allá de que podemos leerlo bajo la teoría de la sucesión ecológica o de otras, tenemos que un sistema para que vuelva a su estado original o a su estado digamos, de salud ambiental, tienen que pasar aproximadamente 100 años. Entonces, hoy los incendios que se generaron en 1988 nos siguen influyendo, ¿sí? Siguen influyendo en la homeostasis del sistema, siguen influyendo en todo lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos que el bosque nos brinda. Todo esto es pérdida de servicios ecosistémicos en la provincia de Córdoba y por eso sí tenemos este acumulado anual que es quizás el gráfico que más deberíamos considerar si vamos a hacer una lectura de causas y consecuencias, ¿no? De lo que generan estos incendios. Y acá... Uy, ahí está, no, no, acá. Y acá también para que entendamos, porque muchas veces las problemáticas ambientales suelen tener esto de, bueno, no hay leyes, ¿no? Tenemos un montón de leyes y también por eso es muy útil que las sepamos, que sepamos cuál es el marco, que sepamos también las diferentes voces y las diferentes problemáticas que se acontecen en este contexto, ¿no? Tenemos por un lado, obviamente, la Ley Nacional, Ley General del Ambiente, o sea, hay algunas que van como más de lo general, por supuesto, a lo particular, la Ley Provincial de la Política Ambiental de Córdoba, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, que es la que les decía justamente de esta protección de zonas rojas, que son de alta conservación, bueno, la ley provincial, que es el mapa, digamos, la puesta en concreto de este ordenamiento. Y acá, en especial, me interesa la Ley Nacional 26.815 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en materia de incendios forestales y rurales y su modificatoria 27.604 del 2020, porque esta ley, hay tres cosas que son muy importantes. Una es que esa ley incluye, ¿sí? En un artículo la necesidad de tener estrategias de comunicación, no solo para decir que se está prendiendo fuego, sino estrategias de comunicación para todo lo que tiene que ver con las tres etapas, ¿no? Que le llaman la prevención, el durante y el post-fuego, ¿no? O sea, tienen que existir estrategias de comunicación para esas tres etapas y tienen que estar toda la información referente bueno, a lo que pasó, a las causas, a las consecuencias, a la superficie, a todo el monitoreo, digamos, del desastre ambiental, tiene que estar registrado y tiene que ser obviamente libre para su consulta. Y bueno, su modificatoria lo que hace, que la 27.604 es, por un lado, establece que todo territorio que ha sido modificado por el fuego no puede venderse, ni dividirse, ni generarse ningún tipo de transferencia entre los del 30 a 60 años después de que se extinguió el fuego, ¿sí?
Esta normativa también establece una modificación o sea, para el presupuesto, digamos, para generar un poco más de autonomía al presupuesto vinculado al plan del manejo del fuego, que muchas veces ha estado sujeto exclusivamente a lo que tiene que ver con la mesa presupuestaria, ¿no? Entonces, hay ahí una intención al menos de darle mayor autonomía al plan del manejo del fuego. Pero bueno, es muy reciente, es justamente y se vuelve, o sea, se vuelve complejo justamente porque estamos pensando en territorios que muchas veces, como decíamos, tienen causas intencionales, lo cual, bueno, es también todo lo que tiene que ver con el fuego y todo lo que tiene que ver con salud, ¿sí? También atañe a lo que es el Código Penal. Entonces, en realidad está bueno para poder entender el marco, para saber de qué nos valemos, pero obviamente entendiendo que es un contexto complejo. Después, obviamente, está, bueno, la ley provincial, que es la que aplica también el plan de manejo del fuego en la provincia de Córdoba en particular, y la de presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema, pero cuando nos referimos a actividades de quema, nos estamos refiriendo a actividades que tienen, por ejemplo, agrícolas que incluyen el fuego como una herramienta, ¿no? En cambio, el otro estamos hablando contra incendios en áreas rurales o forestales, que es más en contexto de lo que estamos en esta charla refiriéndonos. Uy, qué feo que se ve la imagen de fondo. Bueno, y acá, sí, entender, estamos justamente eh, viendo todo este contexto. Y es donde vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? Esto de qué cosas tenemos que hacer o cuál es el punto en el que tenemos que pararnos para, eh, para establecer una comunicación diferente. Yo me había planteado como hipótesis que era era bastante, o sea, sí, lo había planteado como que era algo premeditado, el hecho de comunicar siempre desde un rol pasivo, digamos, como simplemente hablando de la urgencia, del foco, pero sin ir a la profundidad de la reflexión, ¿sí? Y entonces en ese contexto lo que hice fue investigar diferentes medios de comunicación de Córdoba, para octubre del 2020. Entonces, lo que a mí me interesaba saber era qué acontecimientos habían pasado claros, digamos, en el menor rango de tiempo posible, para ver cómo lo habían comunicado los diferentes medios. Y en eso elegí los más representativos, eh, dadas, digamos, la afluencia, digamos, de oyentes o de lectores, y al mismo tiempo, bueno, según, digamos, datos de fuentes que también me aseveraban cuáles eran las fuentes más importantes que sobre las que debía concentrarme. Y en ese contexto aparece una nota de La Voz del Interior, de Colautti, de Fernando Colautti, que es un periodista que trabaja todo el tema ambiental y que se especializa en la parte, en las notas, digamos, de incendios, y fue realmente muy generoso porque yo pude entrevistarlo y la verdad que le dije que era una entrevista de 15 minutos y tuvimos como una hora y media, porque realmente fue muy interesante y me pudo dar también una visión muchísimo más amplia de lo que se intenta construir en el medio. Y la nota, particularmente de Colautti, lo que hace, o sea, más allá de la entrevista, lo que hace la nota es un mapeo de actores, ¿no? Entonces, yo había consultado varias notas de diferentes medios, y él lo que hace es poner en manifiesto todas las voces y poner en manifiesto el debate que hoy se abre cuando pensamos en el tema de los incendios, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿sí? El debate se divide entre la influencia de la participación vecinal y las estrategias de combate. ¿Por qué? Porque tenemos a todo el sector, digamos, del gobierno nacional, brigadistas nacionales, gobierno provincial, dirección del Plan Provincial de Manejo contra el Fuego, Defensa Civil y cuarteles de bomberos, general, ¿no? Estoy siendo como muy general, que establecen o que manifiestan que en realidad las brigadas vecinales muchas veces
obstaculizan el trabajo de los bomberos y ponen en riesgo a las personas, ¿no? Porque en el 2020 salieron muchísimas brigadas vecinales y hubo incluso personas detenidas por intervenir en el fuego. Y lo que dicen, en base a este punto de debate, los brigadistas voluntarios civiles o los mismos lugareños, guardaparques y ONGs, la academia vinculada a estas organizaciones y población de la ciudad de Córdoba, lo que se abre el debate es que estas personas, digamos, cuando ven que el Estado no interviene, estas personas toman paso y que en todo caso, Joaquín Piedrabuena decía en la nota, había que usar ese deseo de participación, justamente canalizarlo en la capacitación, ¿no? Entonces estaban como este doble discurso y esta discusión en donde justamente lo que decía desde el Estado se está priorizando, ¿sí? Y ahí abre también el tema de las estrategias de combate, se está priorizando el salvar vidas, el salvar viviendas, y eso muchas veces, digamos, dentro de una situación caótica, en donde los focos realmente eran estos focos de sexta generación, ¿sí? En donde o sea, se introducían en zonas muy difíciles para intervenir en cuerpo, bueno, justamente generaban este caos que abre, ¿no? Muchas veces esto de, la gente decía, no, claramente había muchos de los vecinos decían claramente había una indicación para que no se interviniera en esos territorios y el punto era no es que no se intervenían en esos territorios, sino que se estaba priorizando con el personal que hay y con la capacidad que hay para poder salvar vidas y salvar viviendas, ¿no? Entonces también ahí hay un enfoque de capacidades que es muy importante tener en cuenta, ¿no? A la hora de pensar presupuestos, a la hora de pensar en capacitaciones, a la hora de pensar en la problemática como en su integridad. Y lo que decía también Colautti como periodista, me decía, es importante ver también que no es algo que pasa en Córdoba, digamos. Esto de los incendios de sexta generación ocurren también en otros lugares del mundo, entonces que por ahí tienen muchísimos más recursos, ¿no? Económicos y recursos de capacidades, y asimismo los incendios son también arrasadores. Entonces, bueno, es esta situación y en donde de repente mucha gente se ha puesto en riesgo en esto que decíamos antes, ¿no? Del desconocimiento de la conducta de ese fuego. Entonces también desde ese punto de vista es importante entenderlo. Y hablando más digamos, de la parte de la comunicación que Fernando me pudo aportar en esa entrevista, es la pregunta, ¿no? O sea, del rol de los medios de comunicación y de la pregunta, de si funciona el Plan Provincial de Manejo contra el Fuego, pero no como una crítica a ningún actor en particular, sino pregunta también para entender cuál va a ser la estrategia. Y él lo que me transmitió con mucha generosidad fue, o sea, por un lado, hoy en los medios el eje es el posicionamiento en redes sociales y en el algoritmo de búsqueda. Entonces, muchas veces, o sea, a la hora, bueno, y la digitalización que impide profundizar en las temáticas. Entonces, él me hablaba de una realidad de que, bueno, los temas, sobre todo porque él está en la parte, en la sección ciudadanos, y es como, bueno, el sentarse en la mesa común de ciudadanos y ver cómo cada uno me echaba, ¿sí? Una temática de interés diferente. Hace poco se había ido la persona vinculada en ciencia, decía es una gran pérdida porque de repente no hay nadie, en ese momento al menos, que me echara para poder introducir ese tema en agenda dentro de sus agendas, digamos, dentro de lo que por ejemplo, la editorial exige. Y que después, obviamente, que todo lo que tiene que ver con el posicionamiento en redes sociales y el algoritmo de búsqueda en Google, habla de palabras estratégicas, habla de una duración de la nota, en donde de repente es algo que lo tienen comprobadísimo dentro de las estadísticas, que si hacen notas demasiado largas, la gente no las llega a leer.
Entonces todo intento de profundizar sobre la temática se vuelve en vano, y al mismo tiempo decía la problemática de que la gente se concentra en esto cuando está sucediendo. O sea, cuando hay incendios, la gente siente desesperación, la gente consulta, la gente abre, la gente quiere ayudar, pero cuando el foco pasa y cuando hay también un montón de temas, ¿no? Y me acordé de él porque hace poquito veía el diario y veía una nota de él en este momento que no hay focos. eh, y pasa un poco a decir, bueno, no, quizás hay un montón de otros problemas que están ocurriendo, y lo digo también, o sea, como reflexionando a nivel comunicacional, hay un montón de problemas que están sucediendo, entonces, bueno, quizás esto lo puedo dejar un rato, ¿no? Entonces, la problemática de no poder profundizar, quiera que no, en ningún momento, porque cuando está ocurriendo tiene que ser corto, y cuando no, hay otros problemas, ¿sí? Entonces, esa limitación que existe entre los medios también como para poder generar una comunicación y una educación acorde a la situación. Y bueno, y también esto, ¿no? De que lo he leído como en todos los medios analizados, que presentan la realidad de acuerdo al enfoque también, pero eso, que a eso abre otros debates, ¿no? Que no voy a profundizar ahora, pero que abre otros debates en función de, bueno, de que en vez de discutir sobre el incendio como problemática multicausal y de actores y de gran diversidad de actores, medio que a veces estamos jugando a quién tiene la culpa, ¿no? En vez de poder como gestionar el problema desde de un enfoque mucho más integral. Y la necesidad de más periodistas ambientales, ¿no? De más personas formadas en comunicación que entiendan la problemática ambiental, ¿sí? Eh, entonces, bueno, todo esto hace que nos preguntemos, ¿no? El Plan Provincial de Manejo contra el Fuego en apoyo a todo esto, porque si los medios son los que tienen que de repente tener este rol de comunicación, bueno, ¿dónde está también el plan de manejo del fuego para poder, dónde en el sentido de en qué posición está ubicado para poder complementar y para poder alcanzar en la gente esa necesidad de acción durante la urgencia y como prevención y en el post-fuego, que es lo que hablábamos de las 3 etapas de acción, ¿no? Y un poco yendo a la conclusión, para también escucharlos a ustedes y que me interesa mucho en ese sentido, creo que hay algo que a mí en lo personal también me generó muchísima impresión, que en el 2020, ¿sí? Cuando estaban todos estos focos realmente preocupantes en Córdoba, yo durante el trabajo final de carrera de la licenciatura en gestión ambiental, trabajamos con mi compañera sobre la reserva de los Quebrachitos en Unquillo. Y en este caso habíamos visto una gestión súper ejemplar, digamos, sobre todo en función de este mapeo de actores, que me parece como una de las conclusiones más importantes, ¿no? El valor que tiene el mapeo de actores, entender todas las personas que están accionando y aprovechando el territorio en todo sentido de la palabra, digamos. Eh, y vimos una solidez en esa gestión que después, cuando en el 2020 los focos se acercaban a los Quebrachitos y que yo le prestaba especial atención porque, bueno, era un territorio muy querido para mí, y bueno, y ahí se abre todo también otro debate, ¿no? El punto de todo uno valora especialmente lo que conoce, lo que tiene, entonces de repente también vuelve a aparecer esta desconexión que tenemos con la naturaleza, porque si nosotros quisiéramos más a nuestro monte, también ocurriría de otra manera. Entonces, cuando yo estaba prestando atención especial a los Quebrachitos, recibo un audio que hablaba de 2 personas que habían estado al frente de las brigadas digamos, en la reserva de los Quebrachitos, y eran las personas, o sea, eran los guardaparques y era la directora de la reserva de los Quebrachitos, y que es Nel San Martín, y que realmente me emoción porque digo, no es casualidad, ¿sí? Que una reserva que de repente por ahí no tiene tanta gente, porque a veces uno piensa es porque faltan bomberos o es porque falta
personas que estén pensando en eso, y en realidad es gestión, o sea, es, como dice ahí, estoy completamente convencida que es ordenamiento ambiental del territorio, y eran pocas personas y sin embargo esas personas gestionaron la situación de manera que no alcanzaron los focos, la reserva de los quebrachitos. Y para mí eso fue una respuesta, incluso en toda esta investigación que estoy haciendo, sigue siendo una respuesta, y la voy a ampliar, eh, que entiendo exquisita, porque en cada una de las etapas que nosotras fuimos desarrollando con mi compañera, porque la idea nuestra fue hacer un producto de educación ambiental para la niñez, en donde se trabajara justamente el valor, la revalorización de la biodiversidad de las Sierras Chicas. Y cuando nosotras hacíamos este diagnóstico, primero de pérdida de biodiversidad, para saber sobre qué es lo que teníamos que trabajar en estos productos educativos, bueno, aparecieron estas respuestas de que nosotras pensábamos que era, bueno, quizás esta distancia de las personas con la naturaleza, y en Sierras Chicas no pasa eso. En Sierras Chicas hay una relación muy estrecha con su ambiente. Lo que pasa es que, bueno, hay problemas vinculados a esa multiplicidad de actores que operan en el territorio. Entonces, bueno, hablábamos, me acuerdo, con Noel, que nos decía gestionar, ¿sí? Dentro de todas las etapas que tienen que ver con un ordenamiento ambiental del territorio, gestionar no es ir con la ordenanza en la mano y ponerle una multa al que la está incumpliendo, sino es justamente poder sentarse con el productor, sentarse con el turista, sentarse con el poblador, y entender, digamos, poder como trazar caminos comunes, que parece muy romántico cuando se habla y muy complejo cuando se hace en territorio, pero realmente la vi hacerlo, y o sea, lo que después concretamente va a generar resultados. Entonces, en eso me parece que hoy lo más importante para pensar en una comunicación asertiva del tema de incendios, o incluso me animo a pensar de la complejidad ambiental como tema en los municipios, es primero que nada entender cuáles son los actores que accionan en el territorio. No pensarlo desde una perspectiva lineal, sino poder abrir el juego y entenderlo desde una mirada integral. Por otro lado, entender que es necesario que haya más personas formadas en comunicación y en educación ambiental, porque muchas veces como ambientólogos a secas no tenemos las estrategias para llegar. Entonces nos llenamos por ahí de urgencias, nos ponemos en discursos fatalistas, ¿no? Que generan muchas veces ecoansiedad. Muchas veces es lo que pasa con el cambio climático, donde hay tanta información y donde hay tanta urgencia. Un profe nos decía, todos los días te están diciendo que te vas a morir y no te morís, seguís vivo, y eso hace que muchas veces esa información empiece a perderse. Entonces, como ambientólogos necesitamos las estrategias comunicacionales, y como comunicadores es necesario entender realmente cómo va un factor de la mano del otro, ¿no? Cómo va operando en conjunto toda esa relación de puntos. Eh, entonces, bueno, eso, digamos, el mapeo de actores, la capacitación, digamos, a ambientólogos en comunicación o comunicadores en ambiente, y por supuesto tomar el instrumento de gestión ambiental, de ordenamiento ambiental del territorio como estrategia base para cualquier gestión que podamos emprender, ¿sí? Es digamos, tengo más en claro a la hora de pensar en estrategias presentes y futuras para poder gestionar los incendios en la provincia de Córdoba, que son gravísimos y que
y que se van a seguir repitiendo por esta multicausalidad, digamos. No tiene que ver con que de repente acabemos con las personas, porque a veces en el imaginario está que acabemos con las personas que son, ¿cómo se dice?, piromaníacas y que eso se va a solucionar. No, porque hay muchísimos factores que hoy entran en juego y entran a relacionarse, entonces necesitamos que todos entendamos bajo la misma lupa de qué estamos hablando y cuál es la profundidad de todo esto que estamos tratando. Bueno, muchísimas gracias. Eso ha sido mi presentación. Me gustaría, por supuesto, que puedan comentarme sus dudas. Eh, Estoy abierta también a consideraciones, a recomendaciones, porque como les digo, esta investigación no está cerrada y realmente valoro mucho toda forma y vía de enriquecimiento. Bueno, muchas gracias, Tefi. Hay algunos comentarios en el chat que ah, los voy a leer. Igualmente, Javier, si querés abrir el micrófono y comentarnos eh, algo, estás totalmente invitado. Pero él había comentado que para hablar de servicio ecosistémico del fuego hay que hablar de tasa de recurrencia del mismo, dato no menor, y se Bien, teoriza una tasa muy superior a 80 años entre la ocurrencia de un fuego y otro fuego. bien, exacto. Después Obvio comentó que hay... que hay una... Sí, perdón, no, la pertinencia científica, digamos, del fuego como servicio ecosistémico, tal cual. Bien. Y después, me están diciendo que hay un error en el formulario, ahí lo verifico. Dice que hay un tema legal de jurisdicción para intervenir en accidentes, siniestros e incendios. El responsable legalmente de la jurisdicción, generalmente los bomberos voluntarios y defensa civil, son responsables de toda pérdida. Por el desafío de generar un vínculo entre estas nuevas brigadas y los responsables de cada jurisdicción, y ya se está logrando en muchos casos. Bien. Sí, hay un par de ejemplos, sobre todo del Valle de Punilla, de brigadas vecinales que también, digamos, actúan en conjunto con las brigadas de bomberos de cuarteles, entonces, bueno, de esa manera se genera también una acción muchísimo más sólida, eh, pero que, bueno, son casos también muchísimo para tomar como ejemplo, tal cual.